Muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a esta mesa del Cuarto Congreso Internacional de Literatura Comparada. Esta mesa, la número 17 de nuestro congreso, se dedica a historia, poder y pensamiento. Su eje es el diálogo entre la literatura y otros discursos, filosofía, psicoanálisis, historia, antropología y otros. Contamos con la participación de Miguel A. Hernández Delgado, de la Universidad de Puerto Rico, Karen Calvo Díaz, de la Universidad de Costa Rica, y Aníbal Carrasco Rodríguez, de la Universidad de Concepción. La modalidad que seguiremos será la misma que se ha seguido durante todo el Congreso. Cada uno de los ponentes contará con 20 minutos para su participación y al final de todas ellas dedicaremos un espacio para preguntas de todos ustedes. Así que muchas gracias a los ponentes por su participación y vamos a iniciar cediéndole la palabra a Miguel Hernández Delgado de la Universidad de Puerto Rico, quien presentará una ponencia titulada Historia, Literatura y Ciencia en la Literatura Puertorriqueña del siglo XIX, el caso de Manuel Seno Gandía y Francisco del Valle Atíez. Muchas gracias a todos y todas. En primer lugar, agradezco la invitación de la Universidad de Costa Rica y que hayan aceptado mi ponencia para este Congreso de Literatura Comparada. Voy a comenzar un poco dialogando sobre dos autores puertorriqueños. Uno de ellos, probablemente bastante conocido en Hispanoamérica, Manuel Seno Gandía, autor de la famosa obra La Charca, y el otro un tanto relegado por la crítica literaria en Puerto Rico, que se llamó Francisco del Valle Atíez. Es importante destacar que el final del siglo XIX en Puerto Rico se caracterizó por una serie de desafíos socioeconómicos y políticos significativos. Las imposiciones de la monarquía española generaron cambios sociales profundos, incluyendo la persecución de individuos por sus ideologías políticas. La situación económica se deterioró considerablemente, lo que llevó a una creciente crítica por parte de la población criolla hacia las estructuras económicas existentes, particularmente el monopolio comercial ejercido por los comerciantes españoles y la corona. A eso se añade que en 1898 la isla enfrenta la llegada de los estadounidenses, teniendo España que ceder a su colonia. En este contexto de crisis y transformación, emergen figuras intelectuales como Manuel Seno Gandía y Francisco del Valle Atíez, médicos y escritores, quienes atienden en su narrativa el tema del estancamiento social a través de la metáfora de la enfermedad. Paralelamente, la sociedad puertorriqueña experimentaba un proceso de adaptación a la modernidad. Como señala Fernando Feliú, las obras de ambos autores y sus contemporáneos sirven de esbozo de la ideología liberal y reformista de este sector letrado que encontró en la escritura ficcional o periodística un vehículo que les permitía canalizar el reclamo modernizador. Por tanto, en esta presentación pretendo defender cómo ambos autores utilizan la ciencia y la escritura para su reclamo. Ahora bien, la dicotomía tradicional entre literatura y ciencia ha sido cuestionada en las últimas décadas, aunque la exploración de sus interrelaciones e integración interdisciplinaria sigue siendo un campo poco estudiado en el contexto puertorriqueño. David Luke, en su obra seminal La ciencia como escritura, desafía la percepción convencional de estas disciplinas como entidades separadas, argumentando en cambio que comparten numerosos puntos de convergencia. El crítico postula que tanto la ciencia como la literatura se fundamentan en sistemas lingüísticos específicos, ya sean científicos o literarios. Además, propone que un texto científico es susceptible de análisis desde una perspectiva literaria, mientras que una obra literaria podría interpretarse como una representación del mundo natural. Finalmente, sostiene que ambos tipos de textos están inexorablemente ligados a su contexto sociocultural.
Esta perspectiva integradora sugiere la necesidad de una reevaluación de las fronteras disciplinarias y abre nuevas vías para la investigación interdisciplinaria en el ámbito de las humanidades y la ciencia. No olvidemos que ya para 1879 Émile Zola sacaba a la luz su ensayo La novela experimental, en el que propuso una estética para la novela naturalista basada en las teorías expuestas por Claude Bernal en su influyente obra Introducción al estudio de la medicina experimental. La metodología de Bernal, centrada en la observación del fenómeno y el examen minucioso del cuerpo del paciente, encuentra un paralelo en la labor del novelista. Según Zola, el escritor debe operar sobre los caracteres y sobre las pasiones, sobre los hechos humanos y sobre los sociales, como el químico y el físico operan sobre la materia inerte. Esta analogía sugiere que el novelista debe analizar los caracteres y las pasiones humanas con el mismo rigor y bajo las mismas reglas con las que el médico estudia el cuerpo humano. El naturalismo literario, por tanto, adopta de la ciencia su meticulosidad en la observación y su anhelo por redefinir las pasiones humanas desde una perspectiva científica, para luego describir sus efectos en la sociedad. Por otra parte, Luc afirma que, desde luego, la escritura en verso de filosofía natural, ciencia, constituye un género literario propio, como practicantes tan notables a lo largo de los años como Empédocles, Lucrecio y Erasmo Darwin. Nuestra propia época favorece el ensayo científico de estilo, escrito por Lawrence Aisley o Lewis Thomas, prueba que sugiere en cualquier caso que los escritos científicos podrían ser literatura. Para mi investigación, que es una investigación en proceso, ¿no? Porque estoy analizando muchas obras, pretendo partir de la propuesta de David Bloom, quien aboga por la convergencia entre ciencia y literatura como base para el análisis crítico de estos fenómenos sociales. A pesar de la existencia de un corpus historiográfico extenso sobre la evolución de los servicios de salud y la salud pública en Puerto Rico, se evidencia una notable escasez de estudios que apliquen herramientas de análisis literario a esta producción historiográfica desde una perspectiva salubrista. Esta brecha en la literatura académica subraya la necesidad de un enfoque interdisciplinario que integre los métodos de la crítica con los conocimientos de la salud pública. Así que en ese contexto resulta particularmente relevante el estudio de las obras de Zeno Gandía y Francisco del Valle. Sus obras representan un corpus literario único que merece un análisis profundo, ya que pueden proporcionar unos aspectos valiosos sobre la conceptualización y difusión de prácticas higiénicas en la sociedad puertorriqueña decimonónica. El examen de esta obra no solo enriquece nuestra comprensión de la historia de la salud pública en Puerto Rico, sino que también ilumina las interacciones complejas entre discurso médico, práctica literaria y realidad social en un periodo crucial de la historia de la isla. En cuanto al panorama literario de Francisco del Valle Apiles, podemos comenzar diciendo que escribió una novela en 1884 titulada Inocencia. Este texto emerge como un texto paradigmático que entrelaza las complejidades de la enfermedad, la moral social y las metáforas culturales. La obra narra la historia de Inocencia, una joven que se ve involucrada en un aparente caso de infanticidio, tras quedar embarazada de don Patricio Andújar, un hombre adinerado que la abandona a su suerte. La trama se desarrolla en un contexto urbano donde la anemia se presenta no solo como una condición médica, sino como un símbolo de las carencias sociales y morales de la época. El personaje de Roberto, joven médico y exnovio de Inocencia, introduce la perspectiva científica al deducir que la protagonista sufre de un tipo de anemia que afecta sus funciones cerebrales. Este diagnóstico sirve como catalizador para el intento de trasladar a Inocencia de la prisión a un hospital, una acción que refleja la tensión entre el sistema judicial y médico de la época. Tras el parto y el abandono de don Patricio, Inocencia
se sumerge en una profunda depresión, caracterizada por el descuido de su alimentación y un mutismo absoluto. Este deterioro psicológico podría explicar la lesión cerebral que posteriormente sufre. El abogado, otro personaje del texto, describe a Inocencia como una enferma del cerebro y que lo ha sido antes, desde ahora, y lo ha sido desde que la muerte de su padre, el hambre y la seducción se concertaran para aniquilarla. Esta cita revela claramente una combinación de factores externos, la pobreza y el hambre, que activan mecanismos internos provocando una degeneración de las funciones cerebrales. Esta observación ejemplifica el determinismo biológico característico del naturalismo literario. Las condiciones adversas del ambiente, sumadas a una herencia genética marcada por una tara, producen un carácter débil, incapaz de sobreponerse a las circunstancias sociales. En el caso de Inocencia, la predisposición genética proviene del lado materno, evidenciada por los ataques epilépticos que sufre su madre. Uno de estos episodios ocurre en presencia de Roberto, un detalle aparentemente insignificante en el desarrollo de la trama, pero que sirve como indicador sutil de la predisposición de Inocencia a la enfermedad. Por otra parte, el nombre del personaje principal, Inocencia, desempeña una función evidentemente simbólica en la narrativa. Se puede inferir una equivalencia metafórica entre la pérdida de la virginidad y la pérdida de la inocencia. La maternidad, lejos de ser un evento positivo, se presenta como un acontecimiento catastrófico que afecta profundamente tanto la salud física y mental del personaje como su identidad. La transformación de Inocencia es radical. De ser caracterizada inicialmente como una joven hacendosa y dulce, según la descripción materna, evoluciona hacia un estado de criminalidad mental y enfermedad grave. En ese contexto, la sexualidad adquiere un carácter definitorio en la trama, marcando el final de la estabilidad mental del personaje y la destrucción de la idealización de una maternidad feliz. Esta representación sugiere un juicio moralista por parte del autor, quien parece advertir sobre las consecuencias negativas que conlleva para las mujeres el dejarse llevar por los impulsos sexuales. Desde esta perspectiva, el nombre de la protagonista femenina se presenta como una alegoría de su ignorancia y falta de sagacidad. La inocencia del personaje, por tanto, no solo alude a su pureza inicial, sino también a su ingenuidad y vulnerabilidad frente a las complejidades del mundo adulto y las relaciones sexuales. Este análisis revela cómo el autor utiliza la nominación del personaje como un recurso literario para reforzar temas centrales de la obra, tales como la pérdida de la inocencia, las consecuencias de la sexualidad prematura y la crítica social a ciertos comportamientos femeninos de la época. La representación de la enfermedad de Inocencia resuena profundamente con los planteamientos de Susan Sontag en su obra La enfermedad y sus metáforas, donde argumenta que la enfermedad trasciende la realidad biológica para convertirse en una metáfora cargada de significados sociales y morales. En el caso de Inocencia, su enfermedad se presenta como una consecuencia directa de su decadencia moral, evocando la noción de la enfermedad como un castigo divino o una venganza de la naturaleza. Esta conceptualización de la enfermedad como castigo no era ajena a la literatura y el pensamiento de la época. Sontag señala cómo, hasta el descubrimiento de la tuberculosis como una infección bacteriana en 1882, diversas enfermedades se interpretaban como manifestaciones de estados del ser o misterios de la naturaleza. La tuberculosis, por ejemplo, se asociaba con el exceso de pasión y se consideraba una enfermedad de artistas. De manera similar, la condición de inocencia se presenta como una consecuencia directa de su transgresión moral, reflejando las actitudes sociales hacia la sexualidad femenina y la maternidad fuera del matrimonio. El análisis de Sontag sobre las metáforas de la enfermedad cobra especial relevancia en este contexto. La autora argumenta que los individuos no solo deben enfrentar los efectos físicos de las enfermedades, sino también las representaciones sociales que éstas conllevan. Esta dualidad entre lo físico y lo social
se manifiesta claramente en la novela del Valle, donde la condición de inocencia trasciende lo meramente médico para convertirse en un juicio moral y social. Del Valle refuerza esta idea al presentar la salud y la enfermedad no solo como asuntos individuales, sino como cuestiones de importancia nacional. Esta perspectiva amplía el alcance de la novela, situándola en un contexto más amplio de preocupaciones sociales y políticas del Puerto Rico decimonónico. Para Josefina Rivera de Álvarez, incluso, es la primera pieza de sello realista en Puerto Rico, una obra que revela a su autor como observador agudo y veraz de tipos y costumbres tomadas de la realidad insular. Ahora bien, partiendo del aspecto salubrista, ¿no?, de salud pública, y dejando un poco inocencia a un lado, es importante destacar que Del Valle Apiles se destaca también porque escribe un texto 2 años luego de publicar la novela Inocencia, que tituló La Cartilla de Higiene. Y esta obra es una obra, ¿no?, declarada, o fue declarada en aquel entonces como un texto a estudiar en las escuelas de instrucción primaria en Puerto Rico, particularmente en San Juan, en la capital de la que Del Valle fue alcalde, ¿no? Así que se estudia en las escuelas superiores y elementales, y el prefacio de este texto dice algo muy interesante, y es que Del Valle se dirige a los profesores de la escuela y les dice: dueños son los señores profesores de restringir las lecciones o ampliarlas de conformidad con la aptitud o grado de desarrollo intelectual del discípulo. Yo creo que esta lección del público objetivo, ¿no?, se fundamenta en 3 pilares principales. Del Valle como médico, en primer lugar, entendía que los maestros constituían la base de la sociedad, siendo los responsables de moldear los valores y conocimientos de la ciudadanía futura en el entorno crucial de la sala de clase. En segundo lugar, el autor reconoce el papel del maestro como transmisor principal de conocimiento en el aula, incluyendo la responsabilidad de abordar y estudiar el material educativo como la propia cartilla de higiene. Al confiar en los educadores para impartir las instrucciones sobre higiene delineadas en su cartilla, Del Valle los posicionaba como agentes clave en la implementación de una estrategia integral de salud pública. Esta aproximación refleja no solamente una comprensión aguda de las dinámicas educativas, sino también una visión política y social más amplia. Incluso Del Valle en su cartilla, ¿no?, establece cómo en aquella época en Puerto Rico se tenían que construir las casas, qué tenían que comer las personas cuando hacía frío, cuando hacía calor, cómo se debían vestir para cierto clima, etcétera, ¿no? Así que era una manera, ¿no?, también de mantener en cierta medida un control, ¿no?, sobre esta población. Y ya me dicen que me quedan 5 minutos, así que voy a avanzar. Es demasiada información. En el caso de Manuel Seno Gandía, también publica una cartilla de higiene, menos conocida como la del Valle Apiles. Sin embargo, en el caso de Seno Gandía, utiliza también la metáfora de la enfermedad y la amplía un poco más allá, ¿no?, al titular su obra maestra La Charca, una obra que evidentemente es declarada, ¿no?, la obra maestra del naturalismo en Puerto Rico, y ejemplifica, ¿no?, la confluencia de estos conocimientos en la construcción de una narrativa que busca diseccionar la realidad social de Puerto Rico a finales del siglo XIX. La obra de Seno Gandía nos sumerge en el mundo de una hacienda cafetalera de finales del siglo XIX, retratando vívidamente la ardua existencia de los jíbaros. La novela entreteje las vidas de los personajes como Silvina, una joven campesina abocada a la prostitución; Gaspar, un campesino consumido por el alcoholismo y la violencia; y Juan del Salto, el acaudalado terrateniente; su hijo Jacobo, educado en Europa y portador de ideas progresistas; y el doctor Pintado, voz de la razón y la ciencia de la narrativa.
A través de todos estos personajes, Zeno Gandhi explora temas científicos de la época, como el determinismo biológico y social, aplicando un lente casi clínico para examinar las condiciones físicas y psicológicas de sus personajes. De hecho, los personajes de Silvina en la Charca e Inocencia en la obra de Del Valle Atile presentan notables similitudes que reflejan las preocupaciones sociales y los enfoques literarios del naturalismo puertorriqueño. Ambas figuras femeninas encarnan la vulnerabilidad ante las adversidades socioeconómicas y las consecuencias de la explotación sexual. Sus trayectorias narrativas ilustran el determinismo biológico y social característico del naturalismo, donde factores como la herencia genética, el ambiente desfavorable y la falta de educación confluyen para determinar sus destinos trágicos. Tanto Silvina como Inocencia experimentan un deterioro físico y mental como resultado de sus circunstancias, sirviendo como vehículos para la crítica social de sus respectivos autores. Estos personajes además encarnan la pérdida de la inocencia, literal en el caso de Inocencia y metafórica en ambas, como consecuencias de las estructuras sociales opresivas y la negligencia institucional. Dicho eso, yo creo que debo reafirmar la propuesta de David Blue, ¿no? Creo que estos textos deben ser motivo de futuros y más detallados estudios. Tengo algo publicado sobre el tema para quien le interese, y en el caso que aquí nos ocupa, la obra de ambos creo que sirve para demostrar y visualizar cómo la literatura y la ciencia pueden integrarse como mecanismos de análisis de la historia. Francisco del Valle así lo hizo con su cartilla, con sus obras novelísticas y con su cuentística, que también tiene mucho publicado sobre el tema, así como Zeno Gandhi con su famosa obra La Charca y su colección de novelas que publica bajo el título de Crónicas de un Mundo Enfermo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Hernández por haberse ajustado al tiempo que contamos. Y me disculpo porque no hice la debida presentación de su currículum al inicio, así que en este momento procedo a subsanar el error. Miguel Hernández Delgado cursó estudios de carrera y de educación con énfasis en la enseñanza del español en la Universidad de Puerto Rico. Es máster y doctor en estudios hispánicos con concentración en literaturas española y puertorriqueña, también de la Universidad de Puerto Rico. Es profesor de lengua y literatura españolas e investigación en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad Ana G. Méndez. En estos momentos es el director de la Escuela Secundaria del Laboratorio de Puerto Rico. Sus líneas de investigación se centran en la literatura española del siglo de oro y la literatura puertorriqueña de los siglos XIX y XX. De seguido escucharemos a Karen Calvo Díaz de la Universidad de Costa Rica. Karen es máster en literatura latinoamericana, bachiller en filología española y bachiller en filología clásica por la Universidad de Costa Rica. Actualmente cursa el doctorado de teoría literaria y literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente investigadora del área verbal en el programa permanente de la prueba de aptitud académica de la UCR y profesora del posgrado en literatura latinoamericana de la Escuela de Estudios Generales y la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con múltiples publicaciones sobre la literatura fantástica y gótica en Costa Rica y Centroamérica, la minificción, la mediación educativa y las pruebas estandarizadas. La ponencia de la profesora Karen Calvo lleva como título Biopolítica en el relato contemporáneo de Centroamérica, un acercamiento desde la visión ideológica de lo fantástico. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa tan nutrida, ¿verdad? Y pues siempre agradecemos que el auditorio pues sea receptivo con las propuestas que traemos. La ponencia del compañero, bueno, me motiva también un poco a seguir con estos temas en los que dialogan la literatura, la filosofía y la medicina, porque efectivamente he elegido dos textos que van en esa línea, ¿verdad? Y que pues justamente los leo a partir de esos conceptos de la biopolítica, que es un concepto que me parece muy útil para relacionarlo con la literatura, sobre todo con la más contemporánea.
Voy a ir pasando algunas filminas, ¿verdad?, con información y que ustedes pueden irme siguiendo también con base en la lectura que voy haciendo del documento. Entonces, parto de lo siguiente. El creciente debate sobre lo fantástico y sus proyecciones ideológicas permiten ampliar el abordaje de un tipo de literatura considerada ausente en estas discusiones. Lo fantástico contemporáneo, desde la sutileza de la metáfora y con técnicas narrativas particulares, ha sabido incorporar importantes reflexiones sobre las relaciones humanas asociadas principalmente con lo transgresor. Esta mirada incómoda desde lo prohibido no es sino una articulación de resistencia ante ciertos discursos dominantes que permiten establecer un diálogo con los conceptos de la teoría biopolítica en la que la proyección del poder determina cómo funciona la vida y cómo funciona la muerte. A partir de esta afirmación, el objetivo de esta lectura es analizar la presencia de algunos conceptos de la biopolítica como monstruosidad, el bio y el necropoder, la nuda vida, entre otros, en relación con el discurso fantástico ideológico en la propuesta narrativa de dos autores centroamericanos contemporáneos, Ariel Cambronero y Vanessa Núñez Handler. Estos temas, particularmente vigentes en una región marcada por la represión política, los procesos bélicos, los altos índices de pobreza y el irrespeto por los derechos humanos, armonizan con las nuevas tendencias de escritura que, sin romper con el principio antimimético de lo fantástico, introducen otras formas de revisión crítica. Desde el siglo XVIII, cuando la literatura fantástica hace su aparición en el continente europeo, se comenzaron a construir ciertas figuras y representaciones que distaban mucho de generar exclusivamente temor o entretenimiento. Sin embargo, fueron calificadas de frívolas y superficiales, lo que repercutió inevitablemente en la fama del género. Lo fantástico, tal y como lo entendemos hoy, es un producto cuya paulatina evolución abarca desde la artificialidad sobrenatural decimonónica en sus formas románticas, modernistas, hasta la experimentación de la vanguardia y la ambigüedad propia de la posmodernidad. Lo fantástico como discurso funda su preocupación en romper abiertamente con la concepción tradicional de realidad y de su manifestación literaria, conocida como realismo, al cual se le adjudicó la potestad crítica y de posicionamiento político por su pretensión fotográfica. Sin embargo, desde hace algunos años, teóricos como David Roas y Alphonse Gregory advierten que no existe incompatibilidad entre lo fantástico y lo ideológico. Más aún, buena parte de los textos fantásticos tienen una justificación ideológica que busca, desde la implicitez, crear la misma conciencia social o política que la del realismo más acérrimo y comprometido. Las razones que han sostenido esta errada idea se sustentan en el supuesto interés individualista, el carácter lúdico y poco profundo de los temas tratados, la representación antimimética y su constante cuestionamiento a la idea de realidad, e incluso las implicaciones que mantiene el concepto de lo ideológico con las lecturas marxistas, que poco a poco, con los estudios culturales y la incorporación de corrientes filosóficas, psicoanalíticas, feministas, ecologistas, políticas, entre otras, ha ampliado el diálogo con lo literario. Lo fantástico ha sido mucho más útil que el realismo para establecer una crítica directa con el entorno que lo rodea, y es justamente en esa metaforización que la historiografía justificó su ausencia ideológica. Nada dista más de esta aseveración que el hecho de que la concepción misma del monstruo, como un arquetipo de lo fantástico, es un ejemplo claro de que no ha sido así. El valor axilar literario también privilegió producciones con un carácter aleccionador sobre aquellas que, como las fantásticas, más bien presentaron preceptos amorales para la época. Se creía que lo fantástico llamaba a la corrupción más que al ordenamiento y que, además de enunciar la maldad, ofrecía ideas para la ejecución de comportamientos reprochables desde lo moral y lo legal. Esta lucha, que desde muy temprano lidió lo fantástico contra la censura, no es sino una muestra clara de la vigencia que aún en el pensamiento decimonónico tenía el clásico régimen horaciano docere et delectare, es decir, enseñar y deleitar a un mismo tiempo. Sin embargo, la evolución que desde los años 90 ha tenido la literatura de la región centroamericana a especificar estas conceptualizaciones.
aspectos como el protagonismo de la historia, la presencia de las formas de violencia, la mutilación del cuerpo, la incorporación de la más media y la representación de la marginalidad, intentan dejar atrás los textos más autobiográficos y centrarse en cuestiones, si se quiere, más atinentes a la ficción, como lo señala Mackenbach y Ortiz, a quien agradezco también estar aquí entre nosotros. Y dice la cita al respecto: en la reciente producción narrativa centroamericana de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, se evidencia un cambio de paradigma en cuanto a las representaciones de la violencia, las cuales han abandonado la restricción de representaciones ligadas exclusivamente a proyectos políticos y revolucionarios, así como en nombre de utopías sociales. Esta producción muestra tanto las continuidades como las transgresiones que opera, en tanto configura un espacio de representaciones en el que conviven formas y medios de narrar anteriores, como la narrativa testimonial y autobiográfica, ahora en muchos casos romantizadas, parodiadas o ironizadas, con nuevas formas como el recurso de elementos de la novela policíaca y de la novela negra a elementos de literatura fantástica y apuestas en escenas intermedias. En este sentido, voy a poner ahora algunas de las ideas más teóricas, ¿verdad?, que vamos a utilizar para entender estos textos desde la biopolítica, porque, como les decía, es uno de los aspectos que más me interesa trabajar, y que quede muy claro que la literatura fantástica tiene la misma potestad crítica, ¿verdad?, que ha tenido, por ejemplo, la novela histórica, los recursos históricos, que ha tenido, por ejemplo, la autobiografía, como mencionaba, y también los textos testimoniales. Entonces, este concepto de biopolítica, que es ampliamente trabajado desde la filosofía, se ha concentrado como en dos aspectos que son fundamentales, que son los que están ahí anotados en la presentación. Uno es el del biopoder y otro es el del necropoder. El segundo tiene evidentemente implicaciones con la literatura fantástica. Entonces, esta autora de apellido Esteves define justamente el biopoder como ese poder, ¿verdad?, sobre la vida a través de tecnologías de dominación, tales como leyes y políticas públicas para la gestión de la vida humana en tanto especie, para garantizar que la población y la sociedad en su dimensión existencial y biológica mantenga su estatus quo racial. El segundo concepto, que es el del necropoder, ¿verdad?, se refiere al poder de dar muerte con tecnologías de explotación, destrucción de cuerpos, tales como la masacre, el femicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual y la desaparición forzada, así como los dispositivos legales, administrativos, que ordenan y sistematizan los efectos o las causas de las políticas de muerte, ¿verdad? Es decir, en síntesis, buena parte de esta teoría lo que propone son todos estos mecanismos de poder. Por supuesto se basa en la teoría de Foucault, ¿verdad?, que es un autor que utilizamos mucho en la literatura para dialogar con él, y establece que efectivamente bajo estos sistemas de control se da vida o se da muerte, ¿verdad? Entonces, con base en estos criterios que han establecido diferentes teóricos, aquí simplemente se los pongo como referencia a algunos de ellos, que son la mayoría de origen italiano, ¿verdad?, y anglosajón, pero también tenemos algunos latinoamericanos, que curiosamente muchos de estos que están teorizando sobre el concepto de la biopolítica son mujeres, ¿verdad? Y creo que esto tiene que ver mucho con el hecho de que los grandes afectados, ¿verdad?, los grandes personajes históricamente afectados por los controles biopolíticos hemos sido las mujeres, ¿verdad? Entonces, con estos conceptos he querido hermanar dos acercamientos a textos centroamericanos, que son justamente los que les voy a comentar a continuación. Entonces, tenemos el primero, que se denomina Ojos que aún siguen ahí, de Ariel Cambronero, y que básicamente su argumento es el siguiente. El primer cuento que cito se llama Ojos que aún siguen ahí, del escritor costarricense Ariel Cambronero. En él se narra la historia de un joven aterrorizado por el aislamiento en tiempos de pandemia. En su habitación comienzan a aparecer de manera masiva e inexplicable globos oculares que le miran afanosamente. Conforme el cuento avanza, el protagonista intenta estallar la multitud de ojos que le rodean y que poco a poco también se adhieren y reproducen en su propio cuerpo, invadiendo todo su entorno y controlándolo. Tal y como lo refiere la filósofa argentina Agustina Andrada en 2020, la pandemia desde una perspectiva biopolítica creó un hito histórico, cuyas implicaciones, desde la perspectiva de Foucault, permiten definir la medicina como práctica biopolítica al ser determinante su operatividad en tiempos de control infectológico. Para esta autora, la clásica dicotomía de Foucault, saber-poder,
Tiene la medicina su ejemplo más claro, en vista de que el control del cuerpo, la administración de la salud y la definición del estado vivo o muerto es propio de este ejercicio disciplinario. Con la llegada de la crisis sanitaria se avivaron nuevos debates, nuevamente los debates sobre cómo la práctica clínica es también un acto de investidura política, desde el uso del terror como mecanismo de convencimiento y la restricción del saber para una élite científica desde donde se sostiene la idea apocalíptica de la pandemia. Estas relaciones se observan con obviedad en el cuento de Ariel Cambronero, quien en sintonía con muchos otros escritores centroamericanos hiperficcionalizaron el tema. El terror ante el contagio genera en el protagonista una creación esquizoide que muestra la manifestación física de la peste a través de la proliferación de ojos que miran, controlan, censuran y destruyen. Esta idea de desprotección en Agamben tiene el concepto de nuda vida o vida desnuda, y que consiste en la administración de un poder que poco a poco despoja al sujeto de sus relaciones sociales y altera su autopercepción. Ejemplos de ellos son todos los aspectos normados durante la emergencia del COVID-19, como las restricciones de movilidad, el distanciamiento social, la accesibilidad a bienes de consumo, la obligatoriedad higiénica y de todo el protocolo regido bajo el estado de excepción, justificados todos por la racionalidad médico-biológica. Si a la visión salvífica de la ciencia se suma un acelerado avance tecnológico que privilegia el acceso a la información, el virus del sometimiento no podía ser distinto al que se vivió en el periodo citado, debido a que la salud pública se tornó un problema estatal. El intervencionismo y esa excesiva vigilancia para respetar las restricciones establecidas por el biopoder alteraron la forma en cómo se percibe el mundo y el entorno, tal y como se representa en el cuento con la constante presencia de ojos que atormentan al protagonista y que rebuscan en su interior para mirar y controlar su cuerpo desde el pánico. Y sí. La alarma de su celular anunció a las 3 p.m. con su clásico concierto de Marina. Marco despertó y entre bostezos se estiró como un gato intentando alcanzar el aparato. Una vez silenciado, se levantó mecánicamente, como había hecho todo este tiempo desde la cuarentena, y bamboleó hasta el baño. Echó a la basura una vieja caja vacía de ciprasidona y otra de quetiapina, y alzó la tapa del inodoro. Con los ojos como platos, retrocedió 2 pasos al ver lo que yacía debajo, una montaña de miel de abeja con muchos glóbulos oculares que no cesaban de girar con vehemencia. Se restregó los párpados y volvió a mirar con la esperanza de que se tratara de un sueño. Los ojos aún seguían ahí, analizándolo meticulosamente de arriba a abajo. De los preceptos del discurso médico se extrae el carácter legal o no de las prácticas que hagamos hacia nosotros o hacia los otros. Dominar ese saber permite vivir o permite morir, normaliza o anormaliza, monetiza o empobrece, como lo demostró la crisis de la pandemia, cuyas consecuencias, además del vilo entre la vida y la muerte, tuvo repercusiones económicas que, en las palabras de Andrada, es compatible con la gubernamentalidad neoliberal, desde donde se desprenden nociones como el capital humano, la competitividad y la maximización de los recursos. La salud es un bien y como tal es objeto de consumo. Mantenerla permite la productividad del cuerpo y es una riqueza en sí misma, porque a mayor productividad, más dinero. La industria farmacéutica en esta postura ha jugado un papel trascendental, pues la promesa de medicamentos que no solo alivian la enfermedad, sino que alargan la vida y mejoran el funcionamiento del cuerpo, elevan el rendimiento y perfeccionan el físico, llenan los estantes de nuevos y milagrosos productos que invitan a su consumo. Todos estamos enfermos, y si la patología no se ve, el concepto asintomático surge para que todos experimentemos una paranoia similar a la que se muestra en el cuerpo. Y vuelvo a citar. Marco pensó que tenía todo controlado. No por nada había vaciado su cuenta de ahorros para comprar todos los suministros necesarios para sobrevivir. Un centenar de papel higiénico, naranjas, potes interminables de vitamina C, limones, galones de alcohol en gel, litros de vinagre, kilos de jengibre, miles de bolsas de sal y una miriada de miel de abeja. Él jamás permitiría que esa plaga apocalíptica se adueñara de su cuerpo y mucho menos que le arrebatara el alma. Había cortado todo tipo de comunicación con el mundo exterior, tanto física como virtual.
Dice el cuento en cuestión como una advertencia de que el protagonista cuenta con los medios económicos y con la conciencia de autocuidado que impedirá el ingreso de virus. La forma en cómo el texto fantástico denuncia el control geopolítico es a partir de la estética de lo grotesco, como pueden darse cuenta, en la que impera la abundancia de las imágenes escatológicas, el cuerpo abierto, la secreción de fluidos y la alusión a representaciones que buscan generar un efecto de repulsión y asco, que comulga con la nomenclatura de Julia Kristeva sobre lo abyecto, tal y como se ve a continuación. Tragando saliva de forma compulsiva, Marcos se apresuró hacia el grifo. Al abrirlo, una catarata de ojos sonrientes y sardónicos emergían sin cesar. Marco explotó en llanto, caminó hacia atrás hasta caer sentado en el porcelanato. Tembloroso se agarró la cabeza con ambas manos y se contorsionó entre los escombros frenéticamente, balandrando como un cerdo del matadero. De pronto percibió un parpadeo en una de sus manos. Varios glóbulos oculares se hacían paso entre la carne y los tendones para salir a la superficie. Chirriando las muelas, escarbó en su piel y arrancó todos los ojos. Que pudo. Conforme. Lo vamos a cambiar. De pronto percibió un parpadeo en una de sus manos. Varios glóbulos oculares se hacían paso entre la carne y los tendones para salir a la superficie. Chirriando las muelas, escarbó en su piel y arrancó todos los ojos que pudo. Conforme continuaba, más ojos nacían cada vez más grandes y rechonchos, con los vasos capilares a punto de estallar y las pupilas dilatadas como un agujero negro. Un cosquilleo lo embargó el resto del cuerpo. Más de aquellas canicas surgían en sus poros, de su lengua, de sus encías, de sus dientes, de sus propios ojos. Podía verse tanto por dentro como por fuera. Voy a pasar ahorita por razones de tiempo al siguiente cuento, que no es menos grotesco que el que ya hemos leído, ¿verdad? Y que muestra otra forma diferente de cómo estos controles geopolíticos se manifiestan en la región centroamericana. Esta apología de la muerte, la violencia y la injusticia es clave en muchas narrativas contemporáneas de la región centroamericana, para las cuales el trauma de los procesos bélicos, lejos de ser superado, adquiere ahora formas no miméticas de representar el curso de una sociedad oprimida por el Estado a través de todo tipo de prácticas de intimidación sistemática, como los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, las violaciones, las expropiaciones, las masacres y los ajusticiamientos que, como abusos de poder, derivaron en un creciente clima de tensión, inseguridad y miedo. El microrrelato Látex de Vanessa Núñez Handal es un ejemplo de este tipo de ficciones en las que el miedo, antes figurativo, ahora se torna real. En el cuento se narra la intervención post-mortem de un cadáver sin identificación a quien se le practica una biopsia como parte de un procedimiento rutinario. La mujer que lo atiende comienza a experimentar una inusual sensación de terror asociada con la presencia de un cuerpo inerte una vez que la dejan sola en la muerte. La experiencia de la muerte en el contexto fantástico sigue una amplia tradición trazada desde su nacimiento a mediados del siglo XVIII, pero en este cuento adquiere una connotación especial porque la muerte es un espacio normal dentro del amor. La emotividad que despierta un cadáver cede a su consideración científica y por lo tanto la experiencia de esta mujer es hasta cierto punto injustificante e inusual. Y cito: insertó el bisturí a la altura del ombligo, con un tajo limpio y firme cortó el abdomen. Ahora no hubo tiempo para anestesiarlo. El muchacho no se movió. El cirujano hizo 2 o 3 cortes. Las vísceras saltaron con un sonido viscoso que a ella le pareció repulsivo. Los órganos vibraron unos instantes por el fluir de la sangre que unos minutos después se detuvo. El cirujano le indicó al tiempo que se quitaba los guantes pegajosos que cerrara con una postura suelta. En medicina legal volverían a abrirlo, dijo, y se marchó, llevando tras de sí a las enfermeras y a los 2 agentes policiales que, desde la puerta, no habían perdido de vista ningún movimiento y que después de cruzar un par de palabras con el médico, se retiraron intercambiando bromas. Esta circunstancia permite señalar en el texto que el anonimato de la víctima, la negligencia médica y el cinismo policial, cuyo caso es uno más, evoca la realidad de miles de jóvenes que mueren en Centroamérica.
La efebofobia es una de las manifestaciones que los estados, principalmente en El Salvador, han lanzado como una campaña para contrarrestar los índices de criminalidad cometidos por las maras centroamericanas. La realidad de muchos jóvenes sin educación y con escasos ingresos económicos favorece que las redes de crimen organizado los tomen como víctimas en el campo de batalla, librado en las calles de la región. Sumado a ello la ausencia de la protección estatal y del lapidario discurso dejar que se maten entre ellos no es sino una muestra de cómo el biopoder opera con efectividad en el relato, ya que cito, en la biopolítica el objetivo ya no es el cuerpo individual, sino la regulación de la población como cuerpo político. Como lo dice Foucault, se trata de un asesinato indirecto porque sin necesidad de que las poblaciones enteras sean matadas intencionalmente, estas mueren como consecuencia de que el Estado no haga algo por ellas. Fin de la cita. El contexto médico en el que se desarrolla la acción es incompatible con la experimentación de la conjetura terrorífica, pues pareciera que es la imaginación la que convierte la cotidiana disección de un cuerpo en una actividad extraña y de la que comienza a especularse como hecho terrible por la generación de supuestos unidos. Es principalmente la mirada del cadáver que, como juez acusador, interpela a la mujer. Como las clásicas historias de miedo, el texto, una vez presentado el origen del terror y la descripción de una situación donde la muerte es la característica esencial, enfoca la atención en el personaje afectado por tales terrores, quien comienza a experimentar ya no solo los efectos psicológicos del terror, sino la experiencia física de algo que desafía la regularidad de su entorno como una consecuencia de, y vuelvo a citar, transgredir o al menos problematizar nuestra concepción de lo real, la irrupción de lo imposible, de lo inexplicable en un mundo que funciona como el nuestro provoca que la realidad se vuelva extraña, desconocida y como tal incomprensible, y eso mismo amenazador. Ahora aquí como conclusión, porque ya me queda poquito tiempo, ¿verdad? Les dejo algunas de las citas de este micro relato. Es un texto cortísimo de unos 3-4 párrafos, este es la text de Vanessa Núñez Handel, ¿verdad? Y también a modo de conclusión les dejo acá algunos otros autores centroamericanos que van en esta misma línea, ¿verdad? De hermanar justamente lo político, lo fantástico y esta connotación evidentemente que es muy fuerte en nuestro contexto centroamericano, que es la imposición de los poderes políticos, religiosos, sociales y de otro tipo de manifestaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, Karen. Vamos a concluir nuestra mesa con la participación de Aníbal Gabriel Carrasco Rodríguez, quien es licenciado en Psicología, psicólogo por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, posee un magíster en literatura hispanoamericana y se encuentra actualmente realizando su doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Concepción. Su trabajo actual se enfoca en el campo de la literatura mapuche y las masculinidades. Su ponencia se titula ¿Cómo se siente esta nueva tierra? Crisis cosmológica en Chile, 2023, de Daniela Catrile. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Para seguirme el tiempo voy a comenzar a leer inmediatamente. Bueno, como mencionaba acá el compañero, la presentación se... ¿Puede ser ahí a vos? Hola. Creo que se escucha más alto. ¿Puede ser? Bueno, el título de este trabajo se llama ¿Cómo se siente esta nueva tierra? Crisis cosmológica en Chilco, de Daniela Catrile, que está acá, la portada. La primera sensación que tuve al leer Chilco, de la escritora mapuche Daniela Catrile, fue la de sentir una cierta continuidad con José María Arguedas, en particular con su novela póstuma El zorro de arriba y el zorro de abajo. Estas afinidades tienen que ver con el mestizaje o lo champurria, con el habitar un espacio fronterizo entre culturas, con el tricolaje y el deseo de narrar la complejidad constitutiva o estructural de la sociedad peruana o chilena. En Arguedas hay un esfuerzo por dar cuenta de las capas heterogéneas del Perú y una intencionalidad en develar ideológicamente, una acción de ideología, no la única claramente,
que permite develar la dominación patriarcal en su forma capitalista y sus engarces con la colonialidad del ser, del saber y el poder que ha sido examinada en su obra. En Chilco, esta cercanía por dar cuenta de la heterogeneidad estructural es sobrepasada por un afluente imaginativo que desborda la representación argueriana. En Chilco hay un distanciamiento respecto a la noción de ideología como develamiento. En la novela, me parece, y esta es la hebra del presente texto, se trata de una crisis cosmológica, una superación del modo argueriano, entendido como el entramado de modernidad, promesa, utopía y revolución. En Chilco, aquel nudo se conserva, se suspende como un momento necesario pero inesencial. No es que se abandonen elementos de la interseccionalidad y la denuncia de las contradicciones internas en el mundo representado, sino que se socavan los anclajes identitarios hasta hacer temblar la cosmovisión, al menos en lo que se refiere a la suficiencia de esta para los problemas que heredamos. En la novela Chilco, Mari Quispe Quispe, la narradora protagonista, tiene una familia matrifocal junto a su madre, tía y abuela. Estas mujeres llegaron a la capital de un país que no se nombra en la novela, proveniente del Perú y sus comunidades hablantes del quechua. Mari, a propósito de su trabajo en el museo, se vincula afectivamente con Leila, una mujer haitiana. Más adelante conoce a Pascale, una mujer indígena mapuche, nacida en la isla imaginaria llamada Chilco. Mari y Pascale instalan una relación sexoafectiva que se ve tensada por el deseo de Pascale de retornar a la isla Chilco, frente al espantoso accidente de Gran Avenida. Una serie de socavones que comienzan a proliferar en la capital. Estos socavones son grandes hundimientos de tierra producidos por la oquedad del suelo, es decir, por el vacío dentro de lo sólido, sea este vacío producido por razones naturales o artificiales. Los socavones, en la novela, llevan a revitalizar las formas de vida comunitarias indígenas y sus imaginarios, como también la historia y práctica del movimiento obrero y popular en el siglo XX. Además, los socavones generan una migración de la clase capitalista y de los sectores privilegiados y cómplices del reparto social hacia las montañas, hacia el este. Con este desplazamiento, el espacio abandonado es recuperado, en condiciones precarias y mortíferas, por todas las personas que sufren de la especulación inmobiliaria, el subarriendo y la usurpación de tierras. La figura del socavón es relevante porque da cuenta de la pérdida de un suelo estable, de lo tectónico. Ahora bien, los socavones de la novela son tanto en la tierra como en las subjetividades. El desplazamiento telúrico provoca o viene aparejado de una crisis en las formas de alimentación, en el suministro de energía, en la religiosidad, en los vínculos. Cito toda la novela. Entonces, lo ahuecado, lo excavado, lo vacío, comenzó a erosionar las palabras, las lenguas, a horadar el conocimiento que creíamos poseer. Fin de cita. Un giro paradigmático donde la disruptiva frase del manifiesto comunista "todo lo sólido se desvanece en el aire" es transmutado en la novela a "todo lo sólido se vuelve acuoso, atectónico", como la misma etimología indígena de la palabra Chilco. La novela comienza con una referencia al archivo de la isla, donde se señalan las acepciones del término. Cito: de la palabra mapuche Chilco, en mapudungún, lengua mapuche, significa aguoso, colmado de agua. Chilco, fucsia, arbusto, como adjetivo aguanoso, ponerse aguanoso, como una fruta. Y de co, que significa agua. Fin de cita. En consonancia con esta etimología, se enfatiza en la novela la particularidad de Chilco como un maritorio, en contraposición al territorio del continente. Luego, se continúa con el archivo relativo a la flora. Allí se habla de los aspectos botánicos, usos ornamentales y medicinales de la planta siempre verde llamada Chilco. Es interesante, a propósito del cambio paradigmático, que se comience con la etimología y luego se continúe con la flora, descentrando a las poblaciones humanas para la descripción y presentación del territorio, en este caso un maritorio. De esta manera, la historia, la demografía y la geografía quedan desplazados. La irrupción misteriosa de los socavones provoca una serie de manifestaciones sociales de descontento, una crítica a las formas obligadas de habitar en guetos verticales, en espacios míseros. En el contexto de crisis, Mari, Pascal y Leila se preguntan por las causas de los socavones. ¿Una estrategia inmobiliaria? ¿Un desastre natural? ¿Una consecuencia del agotamiento del suelo?
¿Una emergencia de la Tierra como Gaia, como un ser vivo que aclama y nos interpela? Sin embargo, estas dudas quedan sin respuesta. Frente a los socavones, vuelve a la vida un imaginario de revuelta social que enciende las nociones de transformación e impulso utópico. En respuesta, el gobierno decide emprender acciones militares y policiales como forma de enfrentar el descontento. Este trastocamiento en las formas afectivas y políticas son relacionadas por Mari, la protagonista, como cambios cosmogónicos y cosmológicos. Cito la novela. Incluso anhelábamos una acción divina, un ataque alienígena, el descenso de la Virgen de la Candelaria, alguien que llegara y pudiera detener la desgracia. No sé, el apocalipsis o el juicio final. Por favor, que esto sea el fin del mundo, la llegada de Viracocha, el Pachacuti, Tren y Caicay, pero no. Estábamos completamente desamparados, no había respuestas, no había certezas, no había socorros. Fin de cita. En esa cita podemos apreciar una serie ecléctica de referencias de diversas cosmologías. Mari apela a estas referencias como una forma de dar cuenta de la transformación radical que están viviendo, la cual sobrepasa las dimensiones y el control de lo humano. Una crisis que no se puede predecir ni controlar. Pachacuti, que en quechua significa giro o cambio planetario, es también el nombre del perro que acoge Mari. A Pachacuti, al perro, le falta una pata, simbolizando la falta, la insuficiencia y la perplejidad en medio de las transformaciones que están sucediendo. Esta falta de una totalidad o de una cosmovisión concreta e idónea para la comprensión y la acción se vincula con la ausencia de un origen en la novela. Los personajes y sus trayectorias vitales y culturales, como los mundos andinos y mapuche, son representadas sin una idealización que garantizaría un retorno a un suelo estable. Todo está desde el comienzo en una multiplicidad acuosa y heterogénea, donde se intensifican los vínculos interespecies. Esta multiplicidad también está dada porque no hay un orden patrilineal que organice los sentidos y el origen. De hecho, Mari es una huacha, palabra que en quechua significa la cuenta de las personas sin padre. Así lo señala Mari. Rastrear arqueológicamente a nuestros antepasados era casi imposible, o más bien una silla coja, porque la falta de padre era la religión común de nuestro territorio. Fin de cita. Esta incerteza sobre el origen es una crítica radical a los esencialismos identitarios. Lo anterior queda expresado en el regreso de Pascale, acompañada de mala gana por Mari, su pareja, a la isla de Chilco. El regreso, motivado por un sueño premonitorio o peuma, está marcado por la lesbofobia y el racismo hacia Pascale, quien es asesinada en la isla en el final de la novela. Una de las razones que incluye el asesino es la condición de Pascal como machi, curandera o guía espiritual, es decir, se trata de un epistemicidio en su lugar natal y ancestral. El femicidio es perpetrado en el lado oeste de la isla, Chilco Oeste, selva, bosque, colinas, playas y frondosidad. En contraposición al lado este, que tiene calles pavimentadas, estatuas sin cabezas y una plaza. La isla, paradigma de la utopía, deviene como un continente asolado por los socavones y las medidas estatales en un lugar de conflicto que no garantiza un nuevo comienzo. Al contrario, un lugar desde el cual se puede intensificar la violencia patriarcal. A lo largo de la novela, Mari padece un estado afectivo dislocado en su permanencia en Chilco. Ella apela al ritmo como una cualidad que diferencia el territorio de la isla del territorio del continente. Percibe un ritmo distinto en Chilco, como una metáfora afectiva de otra temporalidad encarnada en la isla y su gente. Cito: en cada viaje nos atravesaba una sensación amarga, difícil de explicar. Era como si la densa neblina se te metiera hasta el fondo de tus pulmones. Fin de cita. El afecto, como emoción sin nombre, como activación del cuerpo, lo experimenta Mari a través de un olor extraño en su casa en Chilco, un olor sin causa, un olor que nadie más es capaz de percibir, un aroma a moho que no logra sacar pese a sus esfuerzos empleando sustancias industriales como jabón y cloro. Sus amistades de la isla le dicen que quizá que lo que tiene es depresión, que quienes padecen una intensificación del olfato pueden estar en un momento depresivo. Abro cita: cada habitación está impregnada de un olor denso, un olor a encierro. Prendo inciensos, palo santo, pongo cascaritas de naranja en las esquinas, tengo fuentes con agua florida y pachulí, impregno las sábanas y los recillos con colonia barata.
unto mi piel con aceite de hierba luisa, lavanda, romero, restriego los restos de limones en mis brazos y los codos y no consigo nada. Fin de cita. Mari está entre una hiperosmia o fantosmia, es decir, entre una agudización del sentido o una alucinación olfativa. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí podemos señalar son las implicancias de que sea el olfato el sentido que se ve trastocado. El olfato es el más primigenio de los sentidos, uno que opera en 360 grados, uno subordinado por las jerarquías coloniales de los sentidos, pero es también uno que funciona a modo de atmósfera, sin un objeto, en este caso de una atmósfera afectiva que se distancia de la etiqueta de padecimientos o nosología y su cuadro clínico. Lo que le sucede a Mari no tiene nombre, activa el cuerpo pero se resiste a la nomenclatura, o al menos las que tiene a disposición, tanto la indígena y la occidental, le son insuficientes. Esta atmósfera afectiva está en consonancia con el escenario apocalíptico que se vive en el continente y sus repercusiones en Chilco. Todo está cambiando y se está desmoronando. Así, lo que está enhebrado en la novela tiene que ver con la pregunta hecha por Latour y Schultz en su manifiesto ecológico político. ¿Cómo se siente habitar esta nueva tierra que se manifiesta e irrumpe como socavones y nuevos afectos? Me parece que la novela de Daniela Catrileo marca un hito en la narrativa de autoras mapuches como Graciela Buñao, Moira Millán y Ruth Fuentalba Villavir, dando indicios de un desplazamiento donde una maquinaria ideológica marcada por la clase y la etnia hacia una maquinaria de escritura con afinidades con la ficción especulativa, las futuridades ancestrales y con los desafíos cosmológicos. Abro cita de Latour. Se necesita sensibilizar a toda una población acerca de un cambio de cosmología que implica un prodigioso aumento de los temas de preocupación que considerar. La dimensión geosocial recobra su carácter primordial, ya que las luchas ahora se libran en torno a la ocupación, la naturaleza, el uso y la preservación de los territorios y de las condiciones de subsistencia, a todas las escalas y en todos los continentes. Este cambio de cosmología debe impulsar a la clase ecológica a retomar de cero las humanidades y a buscar por todos los tipos de medios y todas las formas cómo se expresa y se siente esta nueva tierra. Fin de cita. Esta necesidad de volver a nombrar en la era planetaria del llamado antropoceno y sus variantes tiene un eco en Mari y su distanciamiento de la clase trabajadora y su imaginario hacia lo que se podría llamar una clase ecológica. Abro cita. La novela. Nunca me pensé como alguien que podía simplemente desaparecer en viaje o permitirse cuestionar su clase trabajadora. Tampoco me había planteado si me interesaba ser una buena obrera, más bien lo que hacía como un mandato de educación sentimental, o mejor dicho, como parte de mi adoctrinamiento afectivo. Fin de cita. En contraposición, Mari, si pudiese elegir un qué hacer, un trabajo liberal sería, cito, 1. Podadora de jardines, 2. Cuidadora de parques, 3. Estudiosa de insectos, 4. Descubridora de fósiles, 5. Dibujante naturalista. Fin de cita. La novela está repleta de estas sensibilidades y afecciones. Mari percibe los orificios generados por los caracoles en las hojas de las plantas como una escritura íntima que ella repasa y lee con la yema de sus dedos. Pero también Mari está atenta, despierta a las heterogeneidades temporales, a la profundidad de los tiempos que se han ido señalando a propósito de esta era donde lo humano, principalmente varones blancos y heterosis, han generado una huella innegable en el planeta. Dice Mari, cito: ya llegará el instante en que una existencia por venir escarbe en el fósil de nuestros días y entre las tonalidades de nuestras piedras advierta este licoraje. Fin de cita. Estas formas afectivas y de vínculo nos hablan de una episteme que posibilita pensar el territorio entre especies, entre lo vivo y lo no vivo. La novela abre así un sensorio poético que ficcionaliza formas de relación, formas en las que en medio del contexto de crisis y de los desafíos epocales es necesario repoblar con nuevas figuras, con nuevos tropos, el territorio y las relaciones entre especies. Mari, estando en la isla, señala, cito: porque aquí todo crece y se enmaraña alrededor nuestro, insectos que polinizan, aves que anuncian la lluvia, hongos que emiten impulsos eléctricos para comunicarse entre especies. Mi existencia no está aislada de los múltiples tiempos engarzados,
de las múltiples formas de lenguaje que se despliegan en las grietas de la Tierra. Fin de cita. De esta manera, Mari va captando un bestiario de agencias, composiciones, tipos de relaciones, de cohabitaciones, de devenires conjuntos como unidad mínima, agencias simpoyéticas al decir de Donna Haraway. Es en este sentido donde la novela muestra un despliegue de intensidades que vinculamos con el giro paradigmático de volver a poblar el territorio, a la necesidad de señalar formas de engendramiento, de cuidados y de habitabilidad, propiciando una nueva cultura de los vivientes. Cito a la autor. Si uno no sabe de qué depende, ¿cómo podría saber qué tiene que defender? Fin de cita. Finalmente, creo que se puede retomar los planteamientos de Joanna Zilinska cuando habla de una contraapocalipsis feminista, entendida como una apuesta por salir de los imaginarios viriles y tecnocientíficos blancos sobre el fin del mundo, cuestión que está transida por la sentencia de Jefferson, que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el capitalismo. Lo mismo podríamos decir del patriarcado. La novela se escapa de esta narrativa hegemónica, no solo por el protagonismo de las relaciones lésbicas, la representación de las masculinidades femeninas y el desplazamiento de los varones del centro de la narración, sino porque propone también continuar con el problema, sin melancolía y pesimismo, como figuras de cuerdas que se pasan de mano a mano entre generaciones. La novela se encarga de heredar el problema más allá de la catástrofe, el fin y cualquier teleología que permita una clausura sobre las futuridades. En definitiva, se trata de una apuesta por futuridades ancestrales. Para terminar, cito nuevamente a Haraway. Los relatos son mucho más grandes que las ideologías. En ello está nuestra esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por sus participaciones. Gracias. Bien. Bien, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, que estamos bien de tiempo, para abrir un periodo para las participaciones de quien tenga algún interés en hacer una consulta o un comentario. Así que les cedo la palabra a ustedes. Buenas tardes, muchas gracias. Me encantaron las 3 presentaciones. Tengo una pregunta para Miguel y una para Karen. Miguel, yo pensaba, no conozco los textos que presentaste, pero sí estoy familiarizada un poco con esa época y pensaba en Luisa Capetillo y me preguntaba si en su producción literaria había también algo que se refiriera a esa idea de la higiene, de la salud, ¿verdad? De la sociedad. Ella preocupada como estaba por, bueno, los derechos de los obreros, ¿verdad? Los derechos de las mujeres. Y eso me llevó a pensar, y para preguntarte, no sé si lo hiciste porque llegué un poco tarde, si en tu corpus hay también escritos de ese momento que estudias de mujeres que estaban refiriéndose a esa situación en particular, porque no sé si ahí habría tal vez una perspectiva distinta acerca de cómo se vería, ¿verdad?, la salud qué sé yo, de ciertos grupos o en ciertas instituciones, o de qué manera se podía educar, ¿verdad?, para esa idea de la higiene o de la salud. Y luego, de una vez para Karen, pensando en la ponencia de IPSE, que escuchamos juntas, quería preguntarte si... ¿Aló? Sí. Si en el caso de estos textos centroamericanos, si vos pensás que se podría hablar de un fantástico particularmente centroamericano.
porque estaba pensando en que hay categorías ahora como el gótico tropical, y entonces si has visto algo así en ese corpus de estudios centroamericano que podría llevarnos a pensar que es, no sé, una rama distinta o que tiene alguna particularidad. Y por último, para Aníbal, solo comentarte que leí esa novela con un grupo de estudiantes, pero de Guatemala, y ellos hicieron una serie de referencias que vos hacías al principio con C. María Arguedas. Bueno, ellos las hicieron con referencias al mundo maya, y entonces es una novela, yo creo que muy interesante y muy sugestiva para hacer conexiones con diferentes cosmogonías y tradiciones. Bien, sobre Luisa Capetillo, no he leído nada que tenga que ver, ¿verdad?, con el tema salubrista, ¿no? Sí es contemporánea con Zeno Gandía y con Del Valle. Sin embargo, ella se centra más en los temas de los derechos de los obreros, el tema feminista también. En el caso de Zeno y Del Valle, es importante destacar que, ¿verdad?, hemos descubierto en Puerto Rico que pertenecen a un grupo de autores con tres particularidades. Eran médicos, escritores y políticos, ¿verdad? Obviamente la mayoría hombres, porque en aquella época en Puerto Rico las mujeres no ocupaban posiciones políticas, ¿no? Así que nos hemos percatado que este grupo de intelectuales, ¿no?, centra más su mirada en asuntos de carácter científico, médico, ¿no?, para atender unas problemáticas de la época. En el caso de las autoras de la época como Luisa Capetillo, pues se centran, ¿no?, en otras miradas, como lo es el aspecto feminista. Pero no estaría de más, claro, ella no tiene una formación médica, no estaría de más auscultar, por si acaso, ¿no? Voy a hacer la tarea. Bueno, sobre la pregunta que me hacía, sí, efectivamente la literatura fantástica centroamericana es muy diferente de la literatura, incluso la misma latinoamericana, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la literatura latinoamericana, ahí tenemos los referentes de Borges, por ejemplo, Cipriano Ocampo, etcétera, que aunque están al inicio del siglo, siguen una tendencia muy europea, ¿verdad? La misma Mariana Enríquez, de pronto yo también la veo un poco exótica, digamos, en ese sentido, porque el contexto latinoamericano todavía no ha permeado lo suficiente, ¿verdad? En el caso centroamericano es muy curioso porque, por ejemplo, la parte histórica, la parte política y esta que yo menciono, que es el concepto de biopoder, está por todo lado, ¿verdad? O sea, es increíble la carga social que tiene la literatura centroamericana, que incluso en un tipo de literatura que uno diría es más lúdica y que tiene más libertades que la literatura mimética, se toma muy en serio el trabajo de hacer conciencia social a partir de las representaciones fantásticas. En estos dos cuentos, por ejemplo, que yo mencioné, bueno, se dan cuenta que, por ejemplo, Ariel Cambronero, que es costarricense, no acude al referente político, social costarricense en particular, que yo sostengo que es básicamente por la ausencia de conflicto bélico evidente en Costa Rica. Entonces utiliza formas que son más grotescas, en realidad es casi gore lo que él escribe. Yo les traje las citas más, ¿qué podría decir? Adecuadas, digamos, porque el texto tiene una advertencia que me hace mucha gracia, si ustedes lo tienen acá, que dice contenido, dice advertencia, contenido ofensivo y explícito, ¿verdad? Entonces hay cuentos que aquí son realmente desafiantes para todo tipo, digamos, de precepto o de construcción ética que tengamos, ¿verdad? Porque él no especula, digamos, en ese tipo de manifestaciones, y las portadas, digamos, son muy significativas porque tienden a lo profano, ¿verdad? O sea, él mezcla, digamos, la crítica religiosa, por ejemplo, política, de una manera muy, muy soez, para la que el público costarricense no sé si está tan acostumbrado, ¿verdad? Yo cuando pongo estos cuentos en mis cursos, he recibido comentarios de todo tipo y supongo que las evaluaciones por eso a veces bajan, no sé, ¿verdad?
Pero hay de todo, ¿verdad? Hay gente muy tolerante a ese tipo de aspectos y hay otras personas que simplemente no, ¿verdad? Entonces, es interesante porque esas concesiones, ¿verdad? No suelen aparecer en las literaturas, por lo menos de las que yo conozco costarricenses, miméticas, ¿verdad? Que son crudas, son etcétera, pero no llegan a ese nivel que tal vez desde lo fantástico sí se puede abordar. Tiene como una mejor justificación de alguna manera. Y otra característica muy particular de la literatura fantástica centroamericana es que en un 80% está casi escrita por mujeres. O sea, son mujeres las que se atreven a escribir literatura fantástica, quizá creo yo porque la literatura fantástica les da una suerte de libertad mayor, ¿verdad? Que tal vez el realismo o otro tipo de manifestaciones no ofrece, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo ahí les colocaba el nombre de Jacinta Escudos, Yo Cocodrilo, por ejemplo, que es un texto que, si bien es cierto, no es un fantástico tan tradicional, sino que más bien se asocia casi con lo maravilloso, ¿verdad? No deja de especular sobre el concepto de realidad tal y como lo conocemos, ¿verdad? Yo aquí en la ponencia, por razones de tiempo, no abordé toda la parte del componente feminista, ¿verdad? O esa posición feminista clara que sí existe, por supuesto, en estos relatos, pero eso pues va a ser materia de otra ponencia. Entonces, sí es diferente, auténticamente diferente, y algo muy interesante también es que es un fantástico muy contextual. No olvida que estamos en Centroamérica, que el conflicto está ahí, como por ejemplo en Látex, en el punto que yo les mencionaba, que es muy sutil por ser un microrelato la forma en cómo hace la representación de este concepto que les mencionaba, que es el de la efebofobia, ese horror o ese temor que se siente por un joven, porque en ciertos contextos, sobre todo hondureños y salvadoreños, el joven es sinónimo de pandillero, de criminal, de perteneciente a las malas, y en el texto lo que sucede es que no se le da nombre a ese personaje, es un anónimo, a una morgue cualquiera, entra, sale, los médicos ven ustedes que simplemente abren el cuerpo y dicen no importa, dejémoslo medio cocido porque igual se lo van a llevar y lo van a volver a abrir, ¿verdad? Entonces hay una especie de descuido del cuerpo, por ejemplo, que tiene que ver justamente con toda esa condición política tan compleja en la región. Entonces sí es muy diferente y es poco conocido en realidad, porque claro, todavía estamos en una etapa en la que el texto tiene que cumplir una función social, pero lo que yo sostengo, digamos, con la ponencia es que también esa función social se logra a partir del texto fantástico, ¿verdad? Que no es una cosa exclusiva de las grandes novelas realistas y de la memoria y la autobiografía, etcétera, ¿verdad? Sino que se puede lograr a partir del micro relato, ¿verdad? Bien, mientras alguien se decide, entonces aprovecho también para lanzar un par de comentarios. Lo que estás diciendo, Karen, yo creo que no estás sola. Muchos que, entre ustedes también, que tienen experiencia en ser docentes, hemos vivido eso. A mí me ha sucedido cuando pongo a leer Trans San José de Mario León Rodríguez, que Trans San José es transgresor sexualmente, no llega a este nivel, y sin embargo ha sido escandaloso, me lo han reclamado, no solo en las evaluaciones. Algo interesante sobre este mismo tema es que veo la edición, no la identifico, no corresponde a por supuesto a ninguna editorial pública, ni tampoco a una de las privadas independientes más conocidas. No sé si es una autoedición, que eso diría mucho, o dónde se edita, dice mucho de nuestro circuito editorial. Y lo otro que me parece muy interesante cuando trabajas en Biopoder es que tal vez soy yo el desactualizado. Lo que yo conozco, porque trabajo aquí en Costa Rica sobre nuestra literatura, más bien es a partir de un historiador, los trabajos de Denis Arias y este libro maravilloso, aquí lo anoto para recordarnos que es un título largo, Héroes Melancólicos y la Odisea del Espacio Monstruoso. Y él trabaja el biopoder a partir del cuerpo. Yo lo conocí de verdad de Ale. Un gran trabajo, es un gran libro, se lo recomiendo muchísimo, de editorial Arlequín, en donde él trabaja el cuerpo y lo monstruoso, pero sobre todo en literatura costarricense de inicios del siglo XX, especialmente meritorios el capítulo dedicado a Carmen Lira, la otra visión de Carmen Lira, ya no la autora de los cuentos de mi tía Panchita, sino esa mujer que es transgresora y que trabaja también con la transgresión del cuerpo. Bueno, eso me encantaría que te refirieras. Y a Miguel también,
me pareció algo muy interesante a medida que ibas hablando, porque yo también lo relaciono, siendo yo profesor de literatura costarricense, lo relaciono con nuestro entorno, y lo que me venía a la mente, yo decía, claro, en Costa Rica no capto nada así en ese momento, se da posterior, unas décadas posterior, pero lo que se estaba dando eran las cartillas de higiene, y ahí mencionaste que Francisco del Valle es autor de una cartilla de higiene. Claro, es lo que se daba aquí, con ese proyecto civilizador, higienista de los liberales que buscaban constituir ciudadanos leales al Estado Nacional, al proyecto burgués nacionalista y además eficientes trabajadores saludables para todo el sistema de producción capitalista. Entonces me parece interesantísimo que en el caso puertorriqueño esté reunida en una misma figura esa, bueno, será por el carácter de ser médicos, que aquí se da, pero hasta donde conozco, en forma separada. Así que muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, la edición no es producida claramente en Costa Rica, ¿verdad? Sí, es de una editorial chilena que se llama Siech y que tiene muchas publicaciones digitales, todas en esta línea que ellos denominan como terror visceral, así es como la califican, porque tiene pues un poco de elementos, ¿verdad?, fantásticos, pero principalmente góticos, ¿verdad?, de ese gótico perverso, digamos, de la línea más dura, ¿verdad?, del gótico. Y es curioso porque sí, la editorial casi en todas las ediciones tiene como este protocolo de advertencia, ¿verdad? Las ediciones son muy interesantes y si la quieren revisar después, tiene, digamos, elementos como, bueno, este tipo de cosas, ¿verdad? Cruces invertidas, imágenes religiosas muy complejas, de tal manera que ya sin leer el texto ya uno sabe que lo que viene no es tan fácil de leer, ¿verdad? Y yo pues siempre les digo a los estudiantes que pues uno de los elementos más interesantes que tiene la literatura contemporánea es justamente desafiarnos a nosotros en cosas que ya creíamos superadas, ¿verdad? Porque una cosa es autodenominarme, por ejemplo, agnóstico, ateo, etcétera, pero otra cosa es que a mí me muestren un texto donde se burlan de una tradición que posiblemente muchos de aquí compartimos y que hemos sido criados, digamos, como con esa tendencia católica, etcétera, ¿verdad? Y es interesante porque creo que estos textos también incluso le invitan a uno a tener muy claro cuál es el concepto de ficción que nosotros manejamos, ¿verdad? Porque les confieso, yo soy una persona sumamente creyente, ¿verdad? O sea, ahorita me mando una medalla de San Benito, ¿verdad?, por aquello, pero es interesante porque yo distingo plenamente que esto es un objeto de estudio, que esto es arte, que es una producción irreverente, que tiene ciertas características, ¿verdad?, ficcionales y demás, y que no necesariamente son compatibles con mi sistema de creencias y de valores, ¿verdad? De hecho, también les confieso que el autor, Ariel Cambronero, es la persona, es un autor súper joven, es muy dulce y muy creyente. Entonces, significa, digamos, el acto me parece muy simbólico, ¿verdad? No es una contradicción, sino que creo que el arte tiene ese tipo de licencias, ¿verdad?, que se pueden manifestar a través de este tipo de escrituras. Entonces, sí, creo que también es un texto que puede romper también ciertos estereotipos que tenemos sobre las literaturas nacionales o sobre la literatura costarricense en particular, y que invita a otro tipo de reflexiones también teóricas. Sé que aquí hay varios estudiantes del curso de teorías, ¿verdad?, de la literatura, y creo que esto es importante porque si los textos literarios cambian, también significa que debe haber un cambio teórico para poder abordarlos. Ya no podemos, como propone un poco el Congreso, seguir pensando que solo podemos dialogar con literatura. O sea, esta mesa en particular ha dialogado con la psicología, ¿verdad?, con la filosofía, con la ciencia, y eso es a lo que estamos obligados también en el campo literario, ¿verdad? Bueno, yo voy a aprovechar, primero muchas gracias, pero voy a aprovechar ese guiño a el mercado editorial y dónde se publica y demás para hacerle mi primera pregunta a Aníbal, y es sobre la recepción del texto en particular y lo que sería tu lectura de qué papel estaba ocupando la literatura mapuche en un mercado tan prolífico de producción literaria como el chileno. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, porque no he tenido la suerte de leer la novela, pero, o sea, me quedo con demasiadas ganas de leerla ahora. La siguiente pregunta es,
Entonces, en ese momento en que el espacio deja de ser idealizado y que se está, según comprendo, pues forjando, especulando sobre otra posible forma, cosmovisión o cosmología, me llamó la atención que estás diciendo que entonces el espacio no es idealizado y tampoco el de la lucha indígena tradicional, tal vez por el foco feminista que está teniendo la lucha indígena, pero quería saber también si esta contención de lo que sería esta construcción o esta vivencia, esta experiencia muy sensorial, muy afectiva, de esta nueva dimensión de otra cosmología, de alguna manera también se contextualiza con el socavón, era que le decías, ¿verdad? Con el gran temblor de los acontecimientos en Chile de los últimos años. Pienso en la crisis prepandemia y todo lo que supone la movilización mapuche reciente, ¿verdad? Y si entonces se está buscando como otra dimensión. Entonces, una pregunta sobre la recepción del texto y la literatura mapuche, y segundo, sobre este otro espacio posible, si lo estamos contextualizando en las manifestaciones recientes y hay una clara, entonces, como se ve en el texto, una clara línea feminista, o estamos hablando de otra, feminista indígena descolonial, o estamos hablando de otra cosa. Disculpe si me enredé por no conocer el texto y solo lo que estoy aprendiendo ahora. Hola, María. Muchas gracias por tu pregunta. Claro, voy a intentar cómo responderla. Mi tesis de magíster fue sobre Graciela Buinao. Graciela Buinao es la segunda novelista mapuche en Chile. La primera fue Ruth Fuentealba Millaguir, fue la primera novela, y si no mal me equivoco fue el 2001. La de Graciela Buinao fue el 2010, se llama Desde el fogón de una casa de puta Puliche, como que trabaja ahí el territorio sureño, arma un prostíbulo, arma el espacio particular, dando cuenta de las dimensiones de autonomía, opresiones, hay un sinnúmero de cuestiones. Y esta Moira Millán, que escribió una novela que se llama El tren del olvido, si no me equivoco, en 2022 o 2020, por ahí. Exacto, estamos hablando de cosas muy recientes, pero ya en Daniela Catrileo siento que hay un cambio cualitativo, pensando en que las otras novelas quizás están mucho más ligadas al testimonio, una cierta como de autoficción, y aquí hay como un despegar, digamos, ficcional en esta cosa especulativa, ¿no? Que eso me parecía interesante, siguiendo esta historia que tiene el nombre, ¿no? Esta serie de publicaciones. Tanto Graciela Buinao como Ruth Fuentealba Millaguir son autopublicaciones. Daniela Catrileo, por su poesía, por algunos premios, ha logrado un cierto reconocimiento internacional, mucho más que Graciela Buinao, que es más local, digamos, y así. Entonces, pero igual Graciela Buinao, por ejemplo, igual ha sido estudiada, digamos. Lo que pasa es que el fuerte de la literatura de autoras y autores mapuche es la poesía. No por nada, hace poco fue el Premio Nacional Licura Chicolá. Entonces, las novelas son muy pocas y es fácil armar como el corpus, ¿no? Y mirarlo y seguirle una cierta como trayectoria, diferencias, ¿no? Pero eso, creo que en general ha estado mucho más asentada por ejemplo, a la demanda histórica de recuperación de tierra, y lo que tenemos en Chilco es que la tierra se deshace. Entonces ya en ese gesto vemos que la demanda política y el imaginario que nos lleva a pensar un futuro posible, si se quiere, ¿no? Es radicalmente distinto a esta otra novela. Por ahí el lugar de la literatura mapuche en Chile. Se podría decir más cosas, obviamente, pero para verlo. Y claro, también yo estoy leyendo harto de novelas recientes publicadas en Chile, y muchas siempre tienen imágenes, pasajes sobre la revuelta del 2019. La literatura y todo este periodo de más o menos 5 o 6 años ha quedado marcada por esa promesa, irrupción, por estos 30 años como de neoliberalismo, ¿no? Y también quien ha trabajado eso es Nick Richard.
Neil Richard, esta crítica cultural, que hace poco publicó un libro que se llama Tiempos y Modos. ¿Dijiste Nelly Richard? Neil Richard, sí. Entonces hace un recuento 2018 con la cuarta ola del feminismo en Chile, la erupción de la crítica feminista en las universidades, luego el 2019 con la revuelta, el mismo 2019 con la performance de las tesis que llegó a ser internacional, ¿no? Luego el 2020 con el COVID, después periodos constituyentes, de reforma constitucional y así. Entonces ella es genial pensar ese marco histórico. Y toda esta novela está marcada, digamos, por este acontecimiento, ¿no? Y también por su imposibilidad, porque precisamente hay un agotamiento del medio institucional a través de la Constitución. O sea, incluso llegaron gente mapuche a la Convención Constitucional y ambas fueron un fracaso, ¿no? Entonces ella habla de eso, del agotamiento también de una forma de imaginar la política y nada, ahí hay una línea que a mí igual me interesa profundizar por mi tesis doctoral, que es muy contemporánea, va del 2019-18 hacia adelante. Es precisamente como las configuraciones o reconfiguraciones de las representaciones de lo masculino, la masculinidad de los varones, a propósito del mayo feminista en adelante. Entonces, es la novela reciente, la narrativa reciente. Entonces, claro, es un punto que me interesa. Gracias. Si no tenemos más preguntas de parte de ustedes, pues les pido un fuerte aplauso a nuestros compañeros. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Los invitamos a que pasen el café en el área de los espejos. Creo que todos los vamos a estar. Para estar siempre.